Muy bien, en este libro de Marcos, entonces estamos viendo este gran enunciado que se habla de Jesús, el Cristo, el ungido, Hijo de Dios. Y cómo es que acá en este verso 2, el Padre hablando al Hijo y hablando de quién, de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, le dice el Hijo. ¿De quién es el mensajero? Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿De quién? Delante de Jesús. ¿Y quién va a hacer eso? Juan el Bautista. Entonces hay un camino preparado para quién? Preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y así vamos a enfocarnos solamente en el camino de Jesús, ¿cierto? Y así también Jesús, bien dicho, Juan el Bautista anuncia al pueblo: el que viene tras mí, el que es más poderoso que yo, ¿cierto? Él no sabía de dónde venía, pero sí que aquí él ya sabía de dónde viene. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, porque así había sido mandado, pero él os bautizará con Espíritu Santo, con el otro bautismo. Y acá viene Jesús, que vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. O sea, me va a preparar el camino. ¿Y cuál es ese camino? El bautismo. Y cuando vio, se bautizó y dice, y luego y al instante, inmediatamente, cuando subía del agua de esa preparación, vio abrirse los cielos. O sea, y hemos visto que los cielos son más que los cielos. Y al Espíritu, esa unción, a Jesús sobre él, y vino esa voz que le dice: tú eres la voz de los cielos, la confirmación. Ahí se ve el Padre, el Hijo y el Espíritu, y que le dice: tú eres mi Hijo amado. Y ahí lo ungen, ya es Jesús el Cristo, y ahora, Hijo de Dios, mi Hijo amado. Y ese mi Hijo ya es profundo porque es eterno, ¿cierto? Y ahí entramos ya más en lo que es la eternidad de él. Y el Padre hablando: y en ti tengo complacencia. Esa complacencia la hemos visto en Isaías 42, que habla de ese siervo sufriente. Entonces vemos que es todo esto. Perdón. Luego vemos como este espíritu del Cristo, de la unción que viene sobre él, que como dice que pondré mi espíritu sobre él, ¿cierto? Y en esa le dice: y le impulsó al desierto contra las fuerzas satánicas. Así, ese es el poder. Viendo en su humanidad, está mostrando en una humanidad que se posa el Espíritu de Dios sobre él completamente, y le llama mi Hijo, la unción de mi Hijo, una revelación completa para nuestro entendimiento de cómo es más poderoso, como decía Juan el Bautista, más poderoso que yo, y va a luchar contra el tiro, contra las fuerzas de Satanás, las tentaciones. Y que luego viene predicando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces muestra ese camino que ya se le había preparado al Señor, ¿cierto? ¿Y por medio de quién? Por medio del mensajero. ¿Y quién lo está cumpliendo? Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo vemos así? ¿Por qué? Porque Jesucristo también es que se hizo hombre y se está identificando también con todos los hombres. Por eso ahora también podemos entender: yo envío mi mensajero delante de tu faz. También Jesucristo también se identifica con todo el pueblo, el cual preparará tu camino, el pueblo de ellos, el pueblo de Israel, ¿cierto? Y con toda la humanidad. ¿Y qué es lo que hace? Todo el pueblo, como dice ahí, salían a él, todos, y hasta hoy día salen todos a él, a ese camino de arrepentimiento. ¿Cuál es el camino de arrepentimiento? El judío decía: yo me he portado como un gentil. ¿Cómo decía un gentil? Yo no conozco a Dios. Así.
yo no conozco a Dios. ¿Y cuál es el camino? Por medio de Jesucristo, ¿a quién? El judío, conocer a Dios, o sea, o Dios que se ha dado a conocer, tanto para el judío y tanto para el gentil. ¿Y por medio de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios, en el que él... Y ese es ahora vamos a dar, ahora hemos hablado de el arrepentimiento, camino de arrepentimiento, pero también hay otro camino, el camino del Evangelio, ¿cierto? Entonces, tanto el camino del arrepentimiento y tanto el camino del Evangelio, no es que sean los dos diferentes, sino que son los dos igual a uno. Arrepentido sí creer, ¿cierto? Y la misma voz, es la misma voz que los llena a ambos. Ahora, ¿qué es lo que hace el corazón del hombre? Va, se arrepiente, confiesa su pecado, cree, va caminando y va arrepentido y creyendo en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús. Entonces está el arrepentimiento, luego la fe, y ahora viene lo que se llama doctrina de bautismo, porque aquí ya vemos dos bautismos. Aquí Juan el Bautista está diciendo de que yo la verdad os he bautizado con agua, pero el que viene tras mí va a bautizar con Espíritu Santo, ¿cierto? Con Espíritu Santo. Ahora, ese bautismo del Espíritu Santo es el que nos narra el libro de Hechos. Vamos a ir a ver aquí el libro de los Hechos, capítulo 2, dice así, verso, vamos a poner, me parece que el 20, no, mucho atrás, vamos a poner aquí, la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí fue cuando vino ya el Señor resucitado y ascendió a los cielos, ya, dice, vino del cielo un estruendo y que fueron cada uno repartidos como lenguas de fuego, como de fuego. ¿Por qué como de fuego? No fuego, como de fuego. Y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces aquí está hablando de qué? De ese que todos fueron llenos del bautismo del Espíritu. Él iba a bautizar, el propio Señor bautiza. Aquí nadie puede bautizar por otro, es el mismo Señor que bautiza. ¿Y cómo es que ellos lo hacían? Más bien dicho, ¿cómo es que el Señor lo hace? Dice, las personas estaban atónitas y maravillados. ¿No son galileos los que hablan? Y la cuestión es, ¿cómo pues les oímos nosotros a los galileos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y mire todas las lenguas que había, todo eso. Ahora, lo importante es lo que dice el verso 11. ¿Todos hablan en esas lenguas? Sí, todos hablan en esas lenguas. Pero ¿qué es lo que hablaban? Esto es lo importante. Las maravillas de Dios. O sea que cada uno les dice, uy, pero ¿cómo hablan aquí, hablan acá? Sí, igual se notaba que hablaban en otras lenguas, obviamente, pero ¿qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que era la transmisión? ¿Qué es lo que era lo que transmitían? ¿Qué es lo que es, por decirlo así, la nata del mensaje? ¿Qué es lo que es el núcleo del mensaje? ¿Qué es lo que era? Las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? Esto, hermano, lo que nosotros todos los domingos predicamos, lo que usted escucha en la radio, esas son las lenguas. ¿Cuáles? Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. ¿De quién? Dice, esto es, varones israelitas, oí estas palabras, las nuevas lenguas. Oí esta palabra, las nuevas lenguas. ¿Qué? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Hermano, estas son los que yo escucho todos los días. ¿Esas son las nuevas lenguas? Sí, esas son las nuevas lenguas. ¿Y cómo dice que son lenguas de fuego y que uno tiene que hablar en otras cosas como que no se entienden?
No, acá ellos no entendían. Ahora le está hablando a ellos. En una parte, y eso era para ellos, para el pueblo judío. Le dice así el Señor: en otras lenguas hablaré a este pueblo y aún así no se van a convertir, se van a endurecer. ¿En cuál es lengua? En la lengua de los gentiles. ¿Y qué iban a hablar? Las maravillas de Dios. Entonces esa profecía era para el pueblo de Israel. O sea, si un israelita me ve o nos escucha a nosotros los latinos como a hablar en esta lengua y le decimos: oye, ustedes no creen en el Señor Jesús, ahí se está cumpliendo eso. En otras lenguas hablaré a este pueblo y aún así no entenderán. Y ellos no van a entender y nosotros decimos: aún así se cumple la profecía sobre ellos. Ellos no quieren comprender, se endurecen. Entonces, ¿cuáles son las maravillas de Dios? Lo que nosotros todos los días predicamos. Esto que estamos hablando son nuevas lenguas, porque son nacidas de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu, de un nuevo evangelio, de un nuevo pacto, de una nueva naturaleza, del espíritu del Señor sobre nosotros. Y hablamos nuevas, incluso se le llaman nuevas buenas. Entonces, esas son las nuevas lenguas. No es que uno tenga que hablar otras cosas y uno de repente dice: pucha, ¿y por qué yo no hablo otras lenguas? ¿Y por qué el otro habla? No, si usted ha recibido el Evangelio y usted ha confesado a otros lo que el Señor está haciendo, esas son las nuevas lenguas. ¿Y cómo que el Señor está hablando de usted? ¿Y cómo es que usted habla el Evangelio? ¿Y cómo, según la palabra, obviamente, todo lo que usted habla, esas son las nuevas lenguas. Esas son las nuevas lenguas. Y ese es el bautismo del Espíritu. Por eso es que una cosa es cuando usted se bautizó en agua, pero también está lo otro, lo que es el hablar el Evangelio. Ahí es cuando viene el Espíritu, ya usted lo bautiza y usted empieza a hablar. Yo creo que usted ya desde el día que creyó en Jesús, ya empezó a hablar del Señor, ¿cierto? En ese instante vino el Espíritu y empezó a hablar en nuevas lenguas. En ese instante. Y así es como el Señor empieza a trabajar en nosotros. También tenemos el caso ese, porque habían otros hermanos que antes de que se bautizaran, como en el caso de Pedro en la casa de Cornelio, ya empezaron a creer y vino el Espíritu y hablaron en otras lenguas. ¿Pero qué cosa hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Y qué cosa eran? Glorificaban a Dios en sus corazones, comprendían, entendían y se bautizaron todos. Y luego vino el bautismo. Así que no es una cosa de si yo me bautizo antes, yo me bautizo después, o viene el Espíritu antes, viene el Espíritu después. No, esto es al momento de creer en el corazón. Y luego las personas también creyeron y se fueron bautizadas. Y así tenemos este camino, que es el Señor el que está bautizando en nuevas lenguas, con un nuevo espíritu, con un nuevo corazón, y eso se le llama el Espíritu de Cristo. Ahora, las otras cosas son los dones de lenguas. Y esas son otras cosas, son los dones de lengua, que la persona puede pedir eso. Pero eso es ¿para qué? Para dotar a la persona con otras lenguas y para ir a un lugar especial y que hable, por ejemplo, en italiano, o que hable también no sé, pues en otro país, en otra lengua, ¿cierto? Y así. Bueno, eh, y tenemos lo otro, estos que son estas lenguas, y que aquí se hablan también los misterios del Señor. Los misterios, hermanos, son las verdades ocultas. Pero ahora, gracias al Señor, es una verdad que el Señor no te va a dejar sin verdad, porque su palabra es verdad. Y es una verdad oculta. ¿Oculta para quién? Oculta para qué, porque oculta ¿en qué sentido? En la debilidad de Cristo. ¿Cómo es que ese hombre que está en la cruz, tan frágil como pusieron ahí, se rieron todos? Los grandes dijeron: ¿este es el rey de los judíos? ¿Eres tú rey de los judíos? En esa debilidad. Y esta es la debilidad que está mostrando el Evangelio de Marcos. La debilidad del siervo sufriente. ¿Y cómo es que el reino de Dios se ha acercado a esos corazones que se identifica el Señor en esa debilidad? ¿En cuál? En la debilidad del hombre. Como dice Pablo,
el que quiera ser sabio, hágase necio. En esa debilidad. ¿Y por qué? Porque para que se glorifique el Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque oirá el sabio. No dice los sabios oirán. Entonces todo tiene que ver con eso. Todo tiene que ver con esa perla. La perla de oro. El tesoro. Entonces vamos a volver acá al Nuevo Testamento, al libro de Marcos. Y estamos viendo cómo es que se muestra a Jesús Nazareno y con todos estos nombres que son tan importantes, ¿cierto? Y cómo es que el pueblo también está identificado con Jesús, porque Jesús es el que se identifica con él. Si nos damos cuenta aquí, tenemos otro tesoro, cómo Jesús también él es el que se va a identificar con el pueblo. En esa debilidad, Él se encarnó, ¿cierto? Y también pasó por lo mismo. Fue tentado, pero venció. ¿Cómo es que el poder del reino de Dios se muestra en esa debilidad? Fue tentado, sí, pero ¿qué ocurrió? Venció. Venció, ahí está. Y era tentado por Satanás, y estaba con la fiera y los ángeles servían. Y venció, diciendo: el reino de los cielos se ha cumplido y se ha acercado. Y esto es lo que tenemos que ir gustando, cómo es que el evangelista nos va dando todo esto para que la audiencia, el oyente, el corazón del creyente empiece a tomar ya más fuerza en el que ha creído, cómo se ha identificado con nuestra debilidad, cómo se ha identificado Dios en nuestra debilidad, con Él, por medio de Él, y cómo es que Él nos está llenando de ese poder que hemos recibido, de ese espíritu. También hay otra figura también aquí que habla de ese bautismo. El bautismo, creo que lo vimos en el primer video también, habla de eso, de que ese también Pablo le llama que fuimos bautizados en su muerte. El sepulcro era el bautismo. El bautismo descrito sepultados, porque bautismo significa sepultado. El bautismo significa baptizo, quiere decir sepultado o metido hacia adentro y que no puede salir hacia afuera. Entonces el bautismo también ese bautismo en agua también se está identificando con quién, con lo que viene. ¿Y qué es lo que venía? La muerte de Cristo, ¿cierto? Y cómo que fue, dice, cómo que fue levantado, dice que el Padre de gloria fue el que lo levantó, dice Romanos capítulo 6. Y el Padre de gloria lo levantó. Y así mismo también dice que nos identifica con Él. Nos identifica con Él para que todos los que hemos creído también recibamos de ese poder del Padre. Hemos creído en el que se encarnó, hemos creído en el que se identifica con nosotros, hemos creído en el que murió, y también Él quiere identificarnos con nosotros, con el que murió. ¿Para qué? Para resucitarnos juntamente con Él. Y también quiere identificarnos, ¿para qué? Para llenar nuestro corazón con el que aparece en los corazones. Y también con el que está sentado en el trono. Y también con el que viene. Él viene a buscar a su pueblo que se ha identificado Él. Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.